Buenas noches, respetado profesor, compañeros. Quiero dejar mi intervención con referencia al módulo 1 de planificación financiera. No sin antes presentar mis disculpas, pues por mi voz he venido con algunos quebrantos de salud últimamente, pero pues acá estoy tratando de cumplir con lo requerido. Por favor, les ofrezco todas mis disculpas, tanto a usted, estimado profesor, como a mis compañeros. Espero cumplir con lo solicitado. Mil gracias. De acuerdo, pues son los lineamientos requeridos por el profesor. Nos, nos, nos pide que digamos que qué es la planificación financiera, cuál es su importancia y para qué sirve. Decimos que la planificación financiera es el proceso en que se proyectan, se fijan las bases de las actividades financieras con el único objetivo de minimizar el riesgo, adicionalmente de aprovechar las oportunidades como también los recursos. Decimos también que la planificación financiera es la técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una compañía pronósticos y metas económicos y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y lo que se requiere para lograrlo. Por lo tanto, decimos que la planeación financiera es quien define el rumbo que tiene que seguir una organización, una empresa, para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante un accionar armónico de todos sus integrantes y sus funciones. Su implementación es bastante importante, tanto a nivel interno como a terceros, que se necesitan tomar decisiones vinculadas a la empresa, como por ejemplo la concesión de créditos y la emisión la emisión a suscripción de acciones. Qué pena. Decimos la importancia de llevarla, puesto que nos permite tener una buena planeación financiera desde la micro hasta las grandes empresas, pues de ello depende que se llegue a objetivos y a metas planeadas, además de mantenerse como una organización competitiva. Nos indican que para qué nos sirve una planificación financiera. Es tan importante que es un instrumento fundamental en la dirección de las empresas. Nos sirve para responder a cuestiones como por ejemplo la filosofía de la organización, la misión de la misma, la forma de la actuación y los objetivos que quiere conseguir, que quiere lograr. Adicionalmente nos permite establecer los objetivos concretos que motivan a los directivos a proporcionar estándares para medir los diferentes resultados. Los recursos financieros, en este caso estamos hablando de los activos que tienen algún grado de liquidez, como son por ejemplo el dinero efectivo, los créditos, los depósitos en las entidades financieras, las divisas, la tenencia de acciones y los bonos forman parte de este gran paquete del recurso financiero. Acá desglosaremos sobre la importancia de la planificación financiera. La planificación del efectivo consiste en la elaboración de presupuestos de caja en un nivel adecuado de efectivo, y pese al nivel que se presenten las utilidades, la empresa está expuesta al fracaso. La planificación de utilidades
se obtienen por medio de los estados financieros, los cuales muestran el nivel de anticipados de ingresos, activos, pasivos y capital social. Los presupuestos de caja y los estados pro forma son útiles no solo para la planificación financiera interna, sino que también forman parte de la información que exigen los prestamistas, tanto presentes como futuros. Continuando con el tema de planificación financiera, que nos indican que en qué consiste el análisis de flujo de fondos. Este también es conocido como el flujo de efectivo. Esta herramienta nos permite determinar la cantidad de efectivo generado y usado en las actividades operativas, inversiones y financiación. Su principal función es determinar la capacidad de la organización para producir más efectivo, para cumplir con sus obligaciones y llevar a cabo proyectos de inversión y expansión. Hablamos también del comportamiento de flujo de fondos en una organización o una empresa, que es uno de los puntos centrales del análisis financiero. El análisis financiero de fondos equivale específicamente a dinero, al flujo de dinero, o también llamado el flujo de caja. En inglés es conocido como cash flow. Con dinero, generalmente pagamos las deudas en el momento de su vencimiento, pagamos las remuneraciones al personal, los intereses a los acreedores, los impuestos al Estado, los dividendos a los propietarios. En el análisis de flujo de fondos se estudian estos temas: el análisis de flujo de fondos, el flujo de fondos de la empresa, el flujo de fondos operativo y el flujo de fuentes financieras de fondos. El análisis de flujo de fondos financieras, como también el análisis de los componentes de flujo de fondos operativo. Vamos a hablar en qué consisten estos análisis de flujo de fondos. Mencionaremos el flujo de fondos operativo y el flujo de fondos no operativo. El flujo de fondos operativo se compone por los movimientos de efectivo entre empresa, clientes, proveedores y Estado. Entonces está compuesto por 4 elementos, que son los clientes, los proveedores de bienes, el personal, adicionalmente el Estado. Ahora bien, vamos a hablar del flujo de fondos no operativo. Es un movimiento de efectivo entre empresas, acreedores financieros, adicionalmente los socios. Las ganancias o dividendos son los que generan la empresa. Por lo tanto, el no operativo está compuesto por 2 elementos: entre la empresa, los acreedores y sus propietarios. Vamos a explicar las herramientas o métodos que se utilizan para la evaluación alternativa a una inversión. A esta herramienta se le denomina o es llamada la herramienta de cálculo ROI, que nos sirve para medir la efectividad. ROI, sus términos, quiere decir retorno de inversión. En inglés, Return on Investment. Esta herramienta es una tasa que se utiliza frecuentemente en el análisis de la viabilidad de un proyecto. En términos sencillos, nos expresa la capacidad de dinero que se gana o se pierde en relación a la cantidad del dinero invertido. Continuando con el tema sobre planificación financiera, ahora mismo pues
entraremos a explicar las herramientas o métodos que se usan para la evaluación de alternativas de inversión. Continuamos sobre, pues ahora mismo vamos a explicar el siguiente recuadro. Decimos que es el rendimiento sobre la inversión, es el ROI. Igual a la utilidad neta o ganancia dividido la inversión promedio. El cociente significa la utilidad promedio invertido. En este cuadro explicaremos sobre los componentes del ROI. El ROI es el rendimiento sobre la inversión. Quiere decir que es el margen multiplicado por la rotación. Este margen es la misma utilidad dividida por las ventas y la rotación son las ventas divididas por la inversión. Ahora vamos a hablar sobre otro término utilizado en la planificación financiera, que es el valor, cuyas siglas quieren decir valor actual neto, o también llamado VPN, que quiere decir valor presente neto. Este indicador es el que mide los futuros ingresos y egresos que tendrán un proyecto, calculando si luego al descontar la inversión inicial nos quedaría una ganancia o una pérdida. Actualmente es uno de los métodos más utilizados y sencillos para evaluar un proyecto de inversión a largo plazo. Ahora bien, entraremos a definir cuál es la fórmula del VAN, del valor actual neto. Entonces, su fórmula es valor actual neto igual decíamos que el VAN este indicador es el que mide los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto. VAN, su fórmula del VAN es el VAN mayor a cero, significa que la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida. Con esto quiere decir que el proyecto puede aceptarse. Y con una VAN menor a cero, la inversión producirá ganancias por debajo de la rentabilidad exigida. Por lo tanto, el proyecto debería rechazarse, no continuar con él. Y con una VAN igual a cero, la inversión no produciría ni ganancias como tampoco pérdidas. Dado que el proyecto no agrega un valor monetario por encima de la rentabilidad exigida, la decisión debería basarse en otros criterios, como la obtención de un mejor posicionamiento en el mercado u otros factores. En conclusión, el VAN, el valor actual neto, o el valor neto de la inversión menos la inversión donde el beneficio neto actualizado es equivalente al valor del flujo de la caja. Vamos a hablar sobre el término TIR, que quiere decir tasa interna de rentabilidad. Se refiere a la tasa de descuento sobre una inversión que permite que el beneficio neto actualizado, el BNA, sea igual a la inversión. VAN, valor actual neto, igual a cero. La TIR es la máxima tasa de descuento que puede arrojar un proyecto para que sea viable, debido a que una tasa mayor causaría que el beneficio neto actual